El síndrome de ovario poliquístico es sin duda un tema que da para hablar varios episodios. Y aunque ya lo hemos hecho con anterioridad, en esta ocasión quisimos darle un vistazo sobre la perspectiva de la nutrición, cómo se aborda y también cuáles son los beneficios que tiene la suplementación que hoy por hoy es tan divulgada. Y contestamos junto con Marisol Bellito, nutrióloga especializada en atención del síndrome de ovario poliquístico, muchas preguntas, algunas como: ¿es la baja de peso la verdadera solución para controlar el síndrome de ovario poliquístico? ¿Son las alteraciones a la insulina la causa y lo que tenemos que enfocarnos a trabajar dentro del tratamiento de síndrome de ovario poliquístico? ¿Todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico deberían de estar tomando inositol? Estas y más preguntas contestamos de la mano de nuestra invitada en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El síndrome de ovario poliquístico es un desequilibrio hormonal de los más frecuentes en las mujeres en edad fértil. Aunque las estadísticas son muy variables dependiendo de cuál sea la fuente que consultemos, se dice que es entre un 13 y un 20% de las mujeres quienes lo llegan a padecer. Sin embargo, estoy segura, al menos desde el tema clínico me he dado cuenta que es muy probable que estemos subdiagnosticando esta condición de salud hormonal de la mujer. ¿Por qué? Por varias razones. Una, es complejo su diagnóstico porque se ha dificultado un poquito los criterios para diagnosticarlo. Y por otro lado, pues no hay ningún síndrome de ovario poliquístico que se vea y que se viva de la misma manera. Sabiendo la alta frecuencia de la cual muchas mujeres lo experimentan, aunque ya hemos hablado de este tema en otros episodios, sobre todo en la temporada número 1 de Ser Nutritivo Podcast, me pareció importante volver a tomar el tema, ahora desde una perspectiva un poco más nutricional que médica, que fue lo que abordamos en aquella ocasión. Y además, por supuesto, casi siempre, más bien siempre, al pasar los años vamos aprendiendo cosas nuevas, nuevas maneras de abordarlo y de ir entendiendo mejor todas las condiciones de salud. Hoy, para hablar de este tema, me acompaña Marisol Bellito, quien es nutrióloga enfocada en atención justamente de síndrome de ovario poliquístico y de algunas otras condiciones hormonales. Bienvenida, Marisol, y muchas gracias por decir que sea la entrevista. No, Gris, mil gracias a ti. Yo feliz de estar aquí. Muy emocionada de que vayamos a compartir este tema. Una, porque en realidad es una condición que veo que te apasiona y te he de decir que compartimos esta pasión. ¿Por qué? Porque pues creo que es algo que vemos muy comúnmente en el tema nutricional. Leía un poco de tu historia y de cómo llegaste a ello y recordé muchas pacientes en los cuales viví una situación muy similar. El ver que pues llegan pidiéndote que tienen que bajar de peso y luego te das cuenta que pareciera que avanzar, bajar de peso se vuelve muy complicado cuando hay síndrome de ovario poliquístico y que además pareciera que esa es la única solución para poder abordarlo. Entonces, creo que es muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Te agradezco de manera adelantada por la audiencia que te vamos a escuchar. Pero fíjate, Marisol, que nos gusta conocer un poco a nuestros invitados justamente antes de entrar de lleno al tema. Entonces, cuéntame un poco y ayúdame a contarles, porque yo ya leí un poco de tu historia, a ti qué te llevó a especializarte en atención de síndrome de ovario poliquístico. Pues es precisamente lo que dices, ¿no? O sea, lo primero que me impulsó, digamos, como que a buscar más información al respecto y esto, pues fue justamente la parte de que en mi consulta llegaban muchas mujeres que yo a lo mejor en algunos casos ni sabía que era síndrome de ovario poliquístico, ni estaba muy enterada del tema, pero que me llamaba mucho la atención. Yo en ese entonces me dedicaba, pues como creo que casi todas las nutriólogas nos dedicábamos antes, a la pérdida de peso, ¿no? O temas relacionados con el peso, que eso pues creo que también ha evolucionado y ha cambiado mucho ya. Y que muchas mujeres llegaban y a pesar de que seguían todas mis recomendaciones, hacían las cosas muy bien y eso, pues no bajaban de peso, tenían otros desequilibrios en los que yo en el momento pues no sabía que podía influir, la verdad. O sea, yo a lo mejor preguntaba la fecha de última menstruación porque me enseñaron a ponerlo en la carrera, pero yo no sabía ni para qué me servía, ¿no? O sea, y al empezar a investigar, pues, o sea, descubrí un mundo increíble acerca de la salud hormonal, la salud metabólica y todo lo que podemos hacer desde la nutrición y desde el estilo de vida para mejorar estas condiciones. Y en mi búsqueda me fui dando cuenta, pues que va mucho más allá del peso,
¿no? Y que hay síntomas muy específicos relacionados con este exceso de andrógenos, como el acné, que fue algo que yo viví desde que tenía casi 14, 15 años y que viendo unos análisis de laboratorio que me encontré en casa de mi mamá tiempo después, veo ahí testosterona elevada, androstenediona, no sé qué, y digo, ¿es en serio que yo tengo esto? O sea, y que ahorita a estas alturas de mi vida estoy descubriendo algo que nunca me diagnosticaron, que nunca me trataron bien, y eso como que, híjole, o sea, de ahí me impulsó muchísimo más, y me motivó un montón a buscar más información, a ayudar a otras mujeres, pues a no pasar por estas situaciones, ¿no? O sea, como que fue algo que no sé, me motivó mucho. Y es que ahorita justo lo decías, ¿no? Los trastornos hormonales se pueden ver de muchas formas. Yo también lo decía en ese momento en la introducción, porque tú hablabas de estas alteraciones que puedan ser cutáneas, ¿no? Que se pueden ver a partir de la piel. Y hay mujeres que no lo manifiestan nunca. No, no, no. Y hay quienes caída de cabello, y hay muchos síntomas que se pueden dar de manera, ahora sí que en conjunta y a veces no se dan. Entonces es lo complejo del síndrome de ovario poliquístico, que son muchas las formas en las que se puede ver. Platícanos un poco para quienes a lo mejor sea la primera vez que escuchan sobre síndrome de ovario poliquístico o tal vez estén justamente buscando este tipo de información porque hayan sido diagnosticadas recientemente y quieran entender un poco más de qué es un síndrome de ovario poliquístico. Pues mira, como decías al principio de la entrevista, pues es la condición, digamos, el desequilibrio hormonal más común en mujeres realmente, pero la característica principal que tiene es precisamente el exceso de andrógenos o de hormonas masculinas en sangre, ¿no? Eso es como la parte más importante. Y creo que eso muchas veces puede hacer el diagnóstico un poco complejo, porque justo los criterios de diagnóstico van pues en torno a que si tienes quistes en los ovarios, también toman en cuenta esta parte de los andrógenos elevados, por supuesto, y la parte de irregularidad menstrual, ¿no? Pero realmente aquí creo que hay un factor de confusión importante, ¿no? Empezando desde el nombre de la condición, o sea, síndrome de ovario poliquístico, o sea, cualquier persona que lo escuche, pues lo primero que piensa es, pues es un síndrome en el que tengo quistes en los ovarios, ¿no? O sea, es lo lógico, y es que no tiene, o tiene muy poco que ver con esto, ¿no? Porque los quistes que son característicos del síndrome de ovario poliquístico, que no son quistes como tal, sino pequeños folículos que no llegan a desarrollarse por una situación relacionada con el exceso de andrógenos, pues al final ni los presentan todas las mujeres con SOP y son más que un problema, pues son una fuente de información. Y una fuente de información que lo único que nos dice es, esta chava no ovuló el mes pasado o no ovuló los meses pasados y se acumularon este tipo de quistes. Punto. O sea, puede que no hayas ovulado porque tenías andrógenos altos, entonces en ese caso sería un síndrome de ovario poliquístico, pero puede que no haya habido ovulación porque estuviste en un momento de mucho estrés, hay desnutrición, alguna enfermedad, alguna otra cuestión relacionada con temas de prolactina, de tiroides, ¿no? Entonces hay demasiados factores de confusión y muchas veces esto confunde mucho los tratamientos. Y entonces sería decir aquí que no es lo mismo ovario poliquístico a síndrome de ovario poliquístico. 100%. Y hace poquito en el Instagram de alguna ginecóloga que sigo, que no me puedo acordar, decía justo que el término ovario poliquístico no es el más adecuado, sino que sería más bien un ovario multifolicular, ¿no? O sea, que tiene una gran cantidad de estos pequeños folículos, porque en realidad no son quistes, ¿no? O sea, como los podríamos conocer en otras condiciones. Entonces, sí, 100%. Y ahora, no es entonces, dentro de los criterios de diagnóstico, no es un requisito que tú vayas y te hagas un eco y entonces veas esta formación ahí de este ramillete que algunos podrían decir, ¿no? Como de uvas, o que veas ahí como estos quistecitos. No es un requisito para el diagnóstico. Realmente, a ver, si tú te vas a los criterios de Rotterdam, sí está dentro de los criterios principales, pero pues en otros criterios el Androgen Access PCOS Society, por ejemplo, no lo pide como requisito principal. Y para mí, pues es una información, es lo que te digo, nos dice que no ovulaste, ¿no? Pero yo no considero que sea un criterio de diagnóstico para decir que tengas síndrome de ovario poliquístico. Porque un síndrome entonces tendría que venir acompañada de muchas más cosas, ¿no? Decías ahorita una alteración en los andrógenos. ¿Qué otras Exactamente. alteraciones tendrían que verse? Mira, la parte de las alteraciones en los andrógenos se puede evidenciar por diversas cuestiones, ¿no? O sea, puede ser la parte bioquímica que se vean en los análisis de laboratorio, puede ser también por sintomatología, ¿no? Lo típico es caída de cabello, acné, el hirsutismo es una de las más comunes, ¿no? El exceso de vello, a lo mejor en el labio superior, en otras partes del cuerpo. Entonces, ese exceso de andrógenos, yo creo que es como la parte pues más importante y lo que va alrededor, que luego puede acompañarse de otras cosas como resistencia a la insulina, desórdenes a lo mejor
no sé, en hormonas sexuales, que la hormona luteinizante está un poquito más elevada, que es muy común también en el síndrome de ovario poliquístico. O sea, pero realmente la característica principal que digamos que une todos los tipos de síndrome de ovario poliquístico es este exceso de andrógenos. Y bueno, algo que quiero decir, al principio, ahorita te acabo de comentar que uno de los parámetros pues, puede ser bioquímico. ¿No? Pero no siempre aparecen elevados los andrógenos en sangre. Y eso es algo también que es súper importante que tenemos que tomar en cuenta, porque a mí me llegan muchas mujeres que se sienten muy frustradas porque es que tengo todos los síntomas, pero en mis análisis de laboratorio salen bien, ¿no? Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que no te hayan medido todos los andrógenos, o dos, que los rangos, o sea, perdón, que los parámetros salgan como que dentro de rango, pero que tú seas a lo mejor más sensible a estos andrógenos y de todos modos te cause síntoma, ¿no? Entonces, el que no aparezcan en los análisis de laboratorio no es una razón para decir, no tienes nada, ya estás bien, vete a tu casa, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Muy importante, porque allí es también la relevancia de considerar los hallazgos, los síntomas, ¿no? Lo que la mujer está experimentando y no nada más decir, no se ve en el estudio, no se ve en el eco, en el laboratorio no se ve, entonces pues, definitivamente no tiene usted nada, ¿no? Que yo creo que Claro. es justo uno de los problemas y por los que consideramos que es muy probable que esté subdiagnosticado justamente el síndrome 100%. ovario poliquístico. 100%, y que muchas veces, hay veces, o sea, hasta me han planteado como, es que, ¿será que está en mi cabeza? Y yo como, no, o sea, no te preocupes, no está en tu cabeza, o sea, no tiene que ver tanto con, o sea, al final los laboratorios pues son una herramienta y nos dan cierta información, pero justo lo que dices, lo más importante es lo que está sintiendo y lo que está experimentando cada mujer, a eso es a lo que le tenemos que hacer caso. Oye, qué fuerte pensar en esto, ¿no? Que algunas puedan pensar como entonces el problema soy yo o es mi cabeza, es mi mente. Y de hecho hay evidencia que resalta cómo está relacionado con muchos trastornos o condiciones mentales también de salud, ¿no? Temas de ansiedad. De ansiedad, de depresión, 100%, ¿no? O sea, es algo que, por un lado, o sea, pues también la frustración de lidiar con este tipo de síntomas, de no tener un tratamiento oportuno, de no encontrar a lo mejor alguien que entienda tus síntomas, que te pueda llevar de la mano, o sea, porque no, muchas veces no es tan fácil. Y es que el tratamiento, digamos, lo estrella, pero no porque sea muy lleno de cualidades brillantes, Ya sé sino para dónde vas. porque es el que todo el mundo dan en su mayoría, o el primero al que llegan son justamente las pastillas anticonceptivas, ¿no? El tratamiento hormonal. Y en realidad, pues, no es un tratamiento, es una forma de tapar nada más los síntomas. Claro, es un parche que está muy lejos de llevarnos una solución y que no solo no nos lleva una solución, sino que puede empeorar otras condiciones, ¿no? Esto que decías de ansiedad y de depresión ya es algo que está muy estudiado, que puede empeorar con el uso de anticonceptivos hormonales. La resistencia a la insulina es algo que sabemos también que puede empeorar con el uso de anticonceptivos hormonales. O sea, yo cuando llega una mujer así de, no, pues es que me dijeron que tengo que bajar 20 kilos en tanto tiempo y me recetaron anticonceptivos hormonales. Y yo, o sea, te están dando una meta que es muy poco probable que cumplas con la condición hormonal y metabólica que tienes en este momento, y además te están dando un medicamento que dificulta que mejores la función de tu insulina y que además inhibe por completo la ovulación, ¿no? Entonces, o sea, sí es algo difícil, ¿no? O sea, que sea todavía, o sea, en el 2021, como que el primer tratamiento que se utiliza en muchos casos. Y que se piensa ahorita que tocaste el tema de la insulina, que todos los síndromes de ovario poliquístico tienen un problema también de hiperinsulinemia, que no es verdad, aunque son No, muchos, ¿no? el 70%. ¿No? O sea, el 70% que es un gran número, pero vemos ese otro 30% que nada que ver. Y es que también he visto casos de mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico delgadas a las que les dan metformina y les recomiendan bajar de peso. Y es como, no, o sea, no va por ahí. Claro, porque puede llevar, de hecho, a conductes de bastante riesgo, ¿no? En este caso, si lo vemos así. Claro, y otra cosa, o sea, puede detonar una menorrea hipotalámica, ¿no? O sea, que ahí, pues lo que ocurre es que se inhibe el ciclo, pero por medio de otros mecanismos diferentes, porque pues estás dejando de comer, o sea, a lo mejor haces más ejercicio porque te recomendaron que pues para la resistencia a la insulina es bueno, pero tú ni tienes resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, es bien importante. Yo creo que antes de plantearnos un tratamiento, hay que saber de dónde viene exactamente la sintomatología, ¿no? Si hay o no hay resistencia a la insulina, si hay amenorrea o si hay periodos irregulares, ¿por qué?
¿no? O sea, si es que hay un exceso de andrógenos, si es la luteinizante que está alta, si es a lo mejor otro tema que no tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico, es más relacionado con tiroides o con prolactina, o una hiperplasia suprarrenal, ¿no? O sea, hay como muchos diagnósticos diferenciales, que la mayoría va a ser síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero tenemos que quitarnos esos otros diagnósticos, o sea, tenemos que descartarlos para realmente poderlo tratar de forma eficiente. Y decíamos tú y yo que, bueno, mucho de lo que nos llevó fue el que sí llegaban estas pacientes, que ahorita decías es un 70%, que sí tienen una connotación o relación con el tema de la insulina. Y que es querer bajar de peso con un tema de hiperinsulinemia, es como querer avanzar con un freno de mano, les digo yo, ¿no? O sea, es muy Sí. complicado. Y también pasa, y lo decías hace un momento, esta presión que se pone, que es hasta cierto punto de verdad emocionalmente muy difícil para ellas. Muy difícil. Tiene 6 meses para bajar y decías tú 20 kilos. Y sí, así llegan, ¿no? Con 20, 15 kilos, aún así que sean 15 o 10, es muy difícil para muchas de ellas. Entonces, ¿qué tiene que ver la resistencia a la insulina con el ovario poliquístico? Mira, yo antes, hablando de este tema de la pérdida de peso, yo lo primero que le digo a las mujeres que llegan conmigo, que me ponen como motivo de consulta, bajar de peso, creo que lo primero que tenemos que recalcar es que el peso ni es el problema ni es la solución, ¿no? O sea, el peso es una consecuencia de los desequilibrios hormonales y metabólicos que están ocurriendo en el cuerpo. Entonces, nosotros no podemos microadministrar la pérdida de peso diciendo, es que te voy a dar tantas calorías y vas a quemar tanto, porque eso no funciona. O sea, nosotros tenemos que abordar primero el desequilibrio hormonal, que puede ser solo resistencia a la insulina, que puede ser en algunos casos también acompañado de un tema de tiroides y así. Y la pérdida de peso viene como consecuencia y no al revés, ¿no? O sea, yo lo que siempre les digo es, te recomiendan, baja de peso para que recuperes tu salud hormonal. Y es, no, recupera tu salud hormonal y entonces o sea, de forma automática vas a perder peso, ¿no? No hay de otra. Cuando empieza a mejorar la resistencia a la insulina, pues se empieza a utilizar la grasa como fuente de energía y la grasa abdominal se va perdiendo y vas perdiendo pues grasa, que es lo que nos interesa, ¿no? Es mejoría, pero recalcar esto que dices, no es la solución. O sea, no es la medicina que te va a ayudar. Efectivamente, tener menos grasa corporal va a ser beneficioso para la alteración que tengas de la insulina. Claro, sí, pero tener grasa corporal, o sea, menos grasa corporal, es eso, es la consecuencia, ¿no? O sea, y no lo que se busca en un inicio, porque pues no se puede, hasta que no arregles la resistencia a la insulina, es lo que dices, tienes un freno puesto, o sea, no vas a poder avanzar. Nada más quería decir eso. ¿Qué me has preguntado, Gris, de la resistencia a la insulina? De cómo podría ser que se asocia con el ovario poliquístico, con el síndrome de ovario poliquístico. Sí, pues tienen una relación súper, súper estrecha, ¿no? O sea, la resistencia a la insulina, pues significa que más bien los receptores de nuestras células no reciben bien la señal de la insulina, por lo que no puede entrar el azúcar a la célula como debe de ser para sacarla de la sangre, que no puede estar elevada. Y entonces lo que hace nuestro páncreas es generar una mayor cantidad de insulina, ¿no? Entonces, para lograr esta función de meter el azúcar a las células. Pero esto, pues, no es gratis, ¿no? O sea, esa hiperinsulinemia, o sea, digamos, esa gran cantidad de insulina en nuestro cuerpo tiene varias consecuencias a todos los niveles. Y la que es relacionada con el síndrome de ovario poliquístico es que estimula a los ovarios para producir una mayor cantidad de andrógenos, ¿no? Por eso, en mujeres con resistencia a o sea, con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, al equilibrar la glucosa y la insulina, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque al arreglar la resistencia a la insulina, se arregla gran parte del problema relacionado con los andrógenos, ¿no? Porque al bajar la insulina, pues automáticamente disminuye la producción de andrógenos de los ovarios. Pero recordar, no es en todos los casos. Eso es No. En el importantísimo de recordar. 70%, sí, claro. En el 70% quizá es una gran cantidad, pero hay un 30% aparte que no tiene nada que ver con esto. Y en relación al estrés, ¿tendrá algo que ver por aquí también con la alta cantidad de mujeres que hoy por hoy presentan síndrome de ovario poliquístico? A ver, el estrés yo creo que es algo que está presente en la vida de todos y por supuesto que es algo muy relacionado en el patrón de resistencia a la insulina, por supuesto que está, pero en las mujeres que no tienen esta acumulación de grasa abdominal, que tal vez son delgadas, que tienen más como este síntoma, acné, hirsutismo y este tipo de cosas, es más bien una sobreproducción. Puede haber también de los ovarios, pero es más bien una sobreproducción de las glándulas suprarrenales. Y esto es algo que está muy relacionado con
cómo afrontas el estrés. Y bueno, de hecho también hay un componente ahí genético muy importante, ¿no? O sea, y que el estrés te afecta de manera distinta que otras personas. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que abordar en consulta y que yo muchas veces les digo, si las recomendaciones que te voy a dar o los cambios en alimentación o te van a generar más estrés, no vamos por buen camino, ¿no? O sea, porque tenemos que lograr un equilibrio entre que sí que bueno que comas mejor, pero sin que esto sea una fuente de, o sea, otra fuente de estrés para ti que seguro ya tienes un millón. Que de hecho sucede mucho con las dietas que restringen a gran medida los hidratos de carbono, ¿no? O sea, estas dietas que sí son muy restrictivas, llámese en algunos casos dieta cetogénica, donde, bueno, pues en lugar de beneficiar a algunos pacientes, al contrario, acentúa Claro, más los síntomas. claro. Y a ver, yo, por ejemplo, la dieta cetogénica creo que es una gran herramienta para personas con resistencia a la insulina, pero no es para todos, ¿no? O sea, tiene que ser una persona con ciertas características, que esté en un momento de su vida que quiera trabajar esa parte a fondo, que emocionalmente esté estable, que tenga una buena relación con la comida. O sea, la dieta cetogénica, digo, tiene muchísima evidencia, está muy bien, pero no podemos ir repartiendo dietas cetogénicas a todo mundo, ¿no? Y por esto mucho que dices, porque al final es una dieta muy restrictiva en cuanto al consumo de carbohidratos. ¿Da buenos resultados? Depende para quién. Oye, ¿y la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico puede embarazarse o tiene problemas con el embarazo? ¿Se afecta la fertilidad de una mujer? Es que se dice que es la primera causa de infertilidad anovulatoria, ¿no? Entonces, si tú buscas en Google y lees esto, a mí me llegan muchas mujeres súper asustadas, pero es bien importante decir que por supuesto que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se pueden embarazar, perdón. Aquí lo único que tenemos que ver es cuáles son las causas por las que no están ovulando o por las que no están ovulando de manera regular, y en el momento que logren ovular, tener ciclos regulares, ver la manera de que tengan una buena producción de progesterona y todo eso, pues si ese es el único problema que tienen, cualquier mujer con síndrome de ovario poliquístico se puede embarazar. Y algo que pasa mucho dentro de la consulta, y bueno, un poco asociado en aquellas que sí tengan esta alteración en la insulina, es que les es complicado adherirse a las recomendaciones nutricionales, ¿no? Hay alteraciones también en el apetito, hay alteraciones en la búsqueda de ciertos alimentos, en el tipo de alimentos que principalmente tienen como mayor búsqueda. ¿Hay alguna forma de explicarlo? Decir, a ver, no eres tú, no es tu fuerza de voluntad, hay algo aquí hormonal que te está haciendo que tengas más hambre o que busques estos alimentos. 100%. Y no solo que tengas más hambre, sino que tengas también menos ganas de moverte, ¿no? Y yo creo que aquí la hormona, digamos, la que más está implicada en todo este tema es la leptina, ¿no? O sea, que la leptina es una hormona que tiene una función súper importante y que cuando funciona bien, pues está genial, que es precisamente regular el apetito y la saciedad, ¿no? O sea, cuando hay más leptina, llega la señal al cerebro de que, oye, esta chava ya comió suficiente, mándale saciedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que así como se desarrolla resistencia a la insulina, se desarrolla también resistencia a la leptina, ¿no? Entonces, cuando quiere llegar la señal de saciedad al cerebro, no entra, ¿no? Y entonces tu cerebro percibe que tienes hambre todo el tiempo, ¿no? Y entonces no es algo, o sea, tan sencillo como, ay, pues deja de comer, ¿no? O, cierra la boca. O sea, no tiene nada que ver con eso y no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Si no tienes una estrategia adecuada en la que poco a poco puedas ir mejorando esto, es algo que se vuelve muy complicado. Y otra cosa que pasa con la resistencia a la insulina, pues son precisamente las altas y bajas de azúcar, ¿no? O sea, que cuando de pronto tú te comes o sea, una comida muy alta en azúcares o en carbohidratos que sube la insulina y de pronto es o sea, el crash de Y como sube, azúcar. baja. Ujú. Sí, o sea, en ese momento te necesitas, o sea, ya déjate quieres, te necesitas comer todo el azúcar del mundo, ¿no? Y que se te ponga alguien enfrente para impedirlo. Entonces, si no se logra estabilizar esta glucosa en sangre, pues, o sea, es muy difícil, o sea, no te digo imposible, pero es que es muy difícil resistir ese tipo de cosas. Y de todos modos, el usar la fuerza de voluntad creo que no es la solución. Y hablando de la leptina, pues o sea, algo parecido pasa con el tema del ejercicio, ¿no? O sea, el cerebro percibe que no tiene suficiente energía y entonces, ¿qué conductas promueve? Pues que te guardes en tu casa, que te metas en tu cueva, que no te muevas. O sea, el cerebro te está diciendo, oye, quédate quieta, o sea, apenas si tenemos energía para sobrevivir, que no es una situación real, pero es lo que percibe el hipotálamo,
¿no? Entonces, pues eso también hay que verlo desde ahí y empezar a ver cómo vamos a meter el ejercicio, en qué momento, qué cambios se van a promover, porque no, por supuesto que no es una situación de querer, o sea, yo creo que si fuera algo de querer, pues la mayoría de las mujeres ya lo hubieran logrado. Y qué interesante porque ya empiezas a hablar de la importancia de verlo como un proceso, o sea, no van a ser los cambios de manera rapidísima, tienes que ir metiendo estrategias y herramientas e ir viendo que te vayan funcionando para poder mejorar tu adherencia y se vaya realmente de alguna forma controlando, revirtiendo este síndrome de ovario poliquístico. Si no, si tú crees que a los 15 días te vas a sentir maravillosa, probablemente No. sientas mejoría, pero te va a seguir costando trabajo y vas a seguirte sintiendo tal vez no del todo bien. Claro, y posiblemente sientas mejoría y posiblemente te sientas peor, ¿no? O sea, porque a la hora que empiezas a bajar un poquito el azúcar y las harinas, espaciar comidas a tu cerebro, eso no le gusta nada, ¿no? Y tienes también que explicar eso, ¿no? O sea, que puedes pasar por un proceso en el que hoy sientas un poco de incomodidad, tengas que lidiar un poquito con síntomas de hipoglucemia, pero pues que puede ser normal dentro de ciertos parámetros, que no se espanten, ¿no? O sea, que cualquier cosa se puede ajustar, pero también hay veces que antes de sentirte mejor, te puedes sentir un poquito peor, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece súper importante es justo que estén abiertas a experimentar. O sea, yo siempre les digo, yo no es que tenga todas las respuestas a tus problemas, ¿no? O sea, yo tengo estas estrategias, pues vamos a ver cuáles te funcionan, cuáles no, si te funcionan seguimos y si no te funcionan nos regresamos, ¿no? O sea, no esperar una solución ya deja mágica, pero una solución así específica que yo diga, esto es lo que tengo que hacer con todas las pacientes que tienen resistencia a la insulina. Esto, o sea, eso, una lista así no existe. No son universales, ¿no? Y ahorita No, no, hablabas no. de esta estrategia, decías, de espaciar tiempos de comida. Y creo que aquí de repente urge que empecemos a hablar de esto, porque por años los nutriólogos nos pusimos a dar esta divulgación de 5 comidas y comidas pequeñas y frecuentes, y entonces todo el día estabas comiendo y, a ver, a algunas personas tal vez pueda beneficiarlos, a otros no. Y en particular en alguien que tenga alteraciones en la insulina y que esa sea la causa de su síndrome de ovario poliquístico, pues una gran estrategia puede ser espaciar más sus tiempos de comida. Claro, no, y lo que dices, o sea, yo cuando la primera vez que estudié esto, o sea, fue un shock, fue así como, ¿cómo? O sea, y ahora cómo le digo a todos mis pacientes que ya no tienen que hacer colaciones, o sea, ¿qué es esto? No, pero sí, claro, y lo que dices, pues lo que dijiste al principio, ¿no? La evidencia que había hace 5 años y la que hay ahorita, y sí, o sea, definitivamente es una estrategia pues muy, muy efectiva y muy importante el ir espaciando las comidas y no estar estimulando la producción de insulina cada 3, 4 horas como se hacía antes, que encima recomendabas una colación que era una fruta o una barrita, ¿no? Encima puro carbohidrato, sin nada de grasa o proteína para compensar. O sea, ahorita que veo, digo, no, pues no me extraña que a mis pobres pacientes de hace años nada más no les atinara. El final de la quinta temporada de Ser Nutritivo Podcast ya se acerca. Y queremos en esta ocasión hacer algo especial junto contigo, quien eres parte muy importante de nuestra comunidad. Por eso te invito a grabar nuestro último episodio del año juntos el día 16 de diciembre a las 7:30 de la noche, horario de México, en nuestra cuenta en Instagram. Búscanos como Ser Nutritivo Podcast. Lo haremos de la mano con una gran conversación compartida con Ana Arismendi como invitada, Elena Almanza, Claudia Unot y por supuesto la voz detrás de este micrófono, Griselda Jiménez. ¿Te unes? El tema: festividades navideñas en paz con la comida. Únete a la conversación en vivo o encuentra la publicación de este episodio en todas nuestras plataformas a partir del 20 de diciembre. Que no pudieran ver estos avances, ¿no? Sobre todo si tienen este Claro. tipo de condiciones. Tal vez alguien que esté con un enfoque más deportivo, de rendimiento, de aumentar masa muscular, pues efectivamente le dé muy buenos resultados. Por eso hay que entender que es muy diferente hacer divulgación a recomendación. O sea, ya si te vas a sentar a escuchar el contexto, la situación, la cuestión de salud de una persona, pues a ver, recomendaciones que muchas veces ahora sí que corrompan muchas cosas que tenemos mentalmente ya en el pensamiento común, ¿no? En el colectivo, como es este No, caso de las claro. colaciones. Sí, y yo siento que en los últimos años casi me he dedicado más a desaprender que a aprender, ¿no? O sea, porque muchas cosas que salimos de la carrera dando como verdades absolutas, de pronto es como, no, o sea, todo lo contrario. Y que muchas veces también las pacientes traen ese tipo de mentalidad o ese tipo de reglas
y que cuesta mucho. O sea, ¿no? Yo de pronto, pues el tema de que las grasas no son malas, ¿no? O de esta parte de espaciar comidas o ese tipo de cosas, pues como que muchas veces cuesta trabajo y hay que saber cómo transmitirlo y darles tranquilidad y explicar a fondo, ¿no? O sea, sobre todo para motivarlas a hacer este tipo de cambios y que se sientan seguras. Ahorita hablábamos como estrategia también la dieta cetogénica, que creo que estamos totalmente de acuerdo ambas que es una herramienta, para algunos puede ser útil. También hay mucha evidencia sobre el ayuno intermitente, también para algunas personas con síndrome de ovario poliquístico, pero yo pensaría también en estas que sí tienen alguna relación con el tema del estrés, no a todas les funciona, o sea, también poner siempre como entre paréntesis, ¿no? De a ver, hay que ver si es para ti o no es para ti. Mira, yo sabes en qué me baso un poco para el tema, o sea, para recomendar el ayuno intermitente, cómo era el patrón de comidas de esta mujer antes de llegar conmigo. Porque luego hay pacientes que a lo mejor ya comían 2 veces al día, que comían a lo mejor los alimentos que no eran adecuados, pero que se sienten muy bien con esto, que les funcionaba bien, que no tenían problema. Yo a esa mujer, pues ya ni me esfuerzo en decirle que coma 3 veces, ¿no? O en juntar tiempos de comida. Si es algo que ya estaba haciendo, pues me enfoco más en el tema de la calidad, ¿no? O sea, y de cambiar esta parte. Si llega una persona que está comiendo 6, 7 veces al día y pretendemos ponerle ayuno intermitente, no, pues, o sea, tenemos que ir haciendo, o sea, como que primero estrategia, espaciar comidas. Y a mí me gusta como que empezar de lo sencillo a lo complejo, ¿no? O sea, porque muchas veces las recomendaciones más fáciles resuelven el problema, ¿no? O sea, Ujú. muchas veces no hay que llegar a un ayuno intermitente eterno o no hay que llegar a una dieta cetogénica súper estricta, ¿no? Habrá casos en que sí, ¿no? Y habrá casos en los que pueda ser relevante, pero hay casos en los que con espaciar comidas, consumir carbohidratos de calidad, ¿no? O sea, a lo mejor cuidar ahí un poquito las porciones de carbohidratos y dar prioridad a otros alimentos, así es más que suficiente. Y algo bien interesante con la nutrición, no sé si coincidas en esto, es que, porque ahorita hablábamos de cómo ha ido evolucionando de cuando salimos de la carrera a hoy en día, es que además como población hemos evolucionado mucho. O sea, hoy nos damos cuenta que mucho del problema es la calidad de los alimentos, es la hiperdisponibilidad de los alimentos para una parte de la población, porque estamos 100%. entendidas que no toda la gente tiene una gran disponibilidad de alimentos, pero muchas, y no siempre de muy buena calidad, tenemos constante disponibilidad del alimento. Entonces, la falta de movilidad son otras cosas a las que hoy nos estamos enfrentando, que a lo mejor lo que la evidencia hace 20 años, 25 años nos decían, y que pues al final era lo que venía en los libros, porque aunque tal vez no estudiamos hace tantísimo tiempo, en los libros venía mucho de esa evidencia, ¿no? Y se seguía replicando. Entonces, lo importante de la actualización en cada tratamiento y entender que por eso no es que de repente pareciera que decimos lo contrario, sino es que pues ahora sí que nos resulta evidente otras cosas desde el lugar en el que estamos actualmente posicionados. 100%, ¿no? Y para mí, ahorita como que ya estoy más acostumbrada a que las cosas sean un poquito más cambiantes, pero te digo, yo empezar a estudiar cosas totalmente distintas, pues es difícil, ¿no? O sea, como que sacarte eso de la cabeza y ver cómo transmitirlo y toda esa parte. Y lo que dices, también la población ha cambiado mucho en la forma de vida y a lo mejor en los últimos 5 años no, pero en los últimos 20, pues probablemente sí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y ahora con todo este tema de la pandemia, que estamos más en casa, que salimos menos, y yo algo que también recalco muchísimo es esa parte de la disponibilidad, o sea, no te tortures teniendo alimentos ultraprocesados en tu casa que vas a estar viendo a todas horas, ¿no? O sea, porque no es lo mismo. Si tú quieres empezar a cambiar tus hábitos, a comer de forma diferente, tener ciertos alimentos en tu casa más saludables, no porque los otros estén prohibidos ni mucho menos, sino porque, oye, no tengas el refresco en la mesa si estás tratando de dejar ese hábito, ¿no? O sea, trata de facilitarte las cosas lo más que puedas, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Para no tener que abusar de lo que tú decías de la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad al final pues es algo finito, ¿no? O sea, la puedes utilizar hasta cierto punto, pero no es lo que te va a sacar adelante en tu tratamiento. Tienes que ver la manera de ponerte las cosas lo más fácil posible para que realmente sea algo que puedas mantener a largo plazo. Sí, y esto es entender como la parte del comportamiento y la asociación que tiene esto totalmente con nuestra mente. O sea, la mente, el cerebro se va a ir por lo que ya conoce y de manera repetitiva. Si tú llevas años haciendo algo, eso lo va a hacer porque ya está automatizado, es su camino. Y si tú quieres cambiarle de camino, tienes que darle más peso al nuevo camino hasta que se le resulte algo conocido. Por eso el cerebro Claro. busca las cosas conocidas. Entonces,
Tal vez en un inicio haya esta parte de motivación que te dé cierta fuerza, cierta energía, pero pues no podemos considerar que esto va a permanecer todo el tiempo. Esto se va a ir Sí, haciendo si mentalmente vas reforzando esa conducta. Si no, no hay de otra. Por eso los hábitos claro, tratan de formarse. mucho. Y es eso, o sea, que si pretendes depender de la fuerza de voluntad para lograrlo, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, me decía el otro día una paciente, ay, es que no me gusta el pescado, pero bueno, he hecho otras dietas y sí me lo he comido, ¿eh? Si tú me dices, me lo como. Y yo como, no, a ver, a mí no me interesa que te tapes la nariz, te comas el pescado a la fuerza. O sea, yo quiero buscar estrategias para ver si le puedes agarrar el gusto, de qué forma lo puedes preparar, o sea, para ver si puede llegar a ser un alimento que disfrutes y que te comas porque tú quieres, ¿no? O sea, no nos sirve de nada, o sea, que comas pescado un mes en tu vida a que nunca comas pescado, pues no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, lo que queremos es precisamente fomentar, pues que estos cambios puedan ser a largo plazo porque son agradables para ti, no porque son a fuerza, Ujú. ¿no? Y otra cosa que creo que también funciona bien, a mí me gusta mucho, es como empujar los hábitos negativos como con hábitos un poquito, o sea, con hábitos positivos. O sea, justo hoy estaba hablando con una paciente que era de primera vez y le encantaban las gomitas, ¿no? Entonces me dice, no, Marisol, es que las gomitas no las puedo dejar, no sé qué. Yo, ¿qué te parece si haces 3 comidas al día, completas, con verduras, con proteína, y en lugar de andar comiendo gomitas a todas horas en el día, pues te comes tu gomita justo después de comer, que tu glucosa va a estar más estable, ¿no? Y ya más adelante vamos viendo si es necesario que quitemos las gomitas por completo o es algo que podemos ir como que equilibrando, ¿no? O sea, también para cada persona es muy diferente eso. Y el ir empujando ese tipo de hábitos, pues yo creo que pues a mí me funciona. Y lo hace mucho más sostenible, porque si Eso, no, es que en eso, realidad es que va a ser totalmente pasajero y no da la efectividad que necesitamos que tenga, porque la finalidad de poder revertir un síndrome de ovario poliquístico en realidad es tener un estilo de vida favorecedor. Y ahí engloba también, ahorita hablabas del ejercicio y hablabas, y pues creo que también cabe decir el buen descanso, la relajación, la gestión emocional, porque hablamos que tiene que ver con el estrés. Oye, ¿qué hay de los suplementos? Hoy están muy en tendencia, muy en divulgación más bien, podríamos decirlo así, varios suplementos que se utilizan y justo vienen como muy etiquetados como para síndrome de ovario poliquístico, como es el caso del mio y dashiro inositol, ¿no? Muy, con mucha más fuerza el mio inositol. ¿Cómo podríamos explicarle a la comunidad si estos tienen suficiente evidencia, para quién puede funcionar, para quiénes no? mira, aquí hay que tomar en cuenta que hay 1 millón de suplementos para el síndrome de ovario poliquístico, para lo que sea, que pueden funcionar, pero tenemos que ver cuáles son las prioridades del tratamiento en cada paciente, ¿no? O sea, a mí el inositol, especialmente como dices, el inositol, creo que es uno de los suplementos que tiene pues mucha evidencia, ¿no? O sea, que realmente creo que es algo que funciona para las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero hay casos en los que no es que no es que te vaya a hacer daño, no es que te vaya a hacer mal, pero a lo mejor hay otros suplementos que pueden funcionar mejor. O sea, por ejemplo, yo a quién le daría inositol, probablemente a una paciente que tiene resistencia a la insulina, pacientes a lo mejor con ciclos irregulares, que yo vea que los receptores de la FSH no están funcionando también, porque es una de las propiedades del inositol, ¿no? Mejorar los receptores de la FSH para equilibrar ahí un poco la parte hormonal, ¿no? O sea, a lo mejor una mujer con periodos más regulares, que no tiene tal vez resistencia a la insulina, pues me iría más por algún antiandrógeno tipo zinc, magnesio, ¿no? O sea, como que el inositol está muy bien y digo, no creo que sea algo que le haga daño a nadie, pero pues hay que ver también nuestro presupuesto y la cantidad de chochos que le vamos a meter a nuestro cuerpo. Yo me espanto de repente cuando me llegan pacientes, te lo juro, tomando 14 suplementos. ¿No? O sea, y digo, o sea, espérame, sí son muy buenos todos, pero vamos a ver cuáles sí, cuáles no para ti y en qué momento, y que tampoco tienes, lo que dijiste hace ratito, es un proceso, ¿no? O sea, tampoco te tienes que echar el bonche de suplementos desde la primera consulta. Vamos a escoger 1, 2, 3 y vamos a ver cómo vas evolucionando, vamos a ir midiendo ciertos parámetros si es que los hay disponibles, ¿no? O sea, esto creo que es importante. Y además del inositol, bueno, yo pensando ahorita se me viene rápido a la mente el Vitex, que también tiene mucho que ver con el tema hormonal. No tanto creo en el síndrome de ovario poliquístico, más como en unas cuestiones de prolactina y esas cosas, ¿no? Exactamente, o sea, el Vitex lo que hace es
como que estimular la producción de dopamina y funciona muy bien para temas de prolactina elevada. Para síndrome premenstrual es también muy utilizado y para lo que yo creo que es estrella el Vitex, y te lo digo por experiencia, para temas de acné también es algo que funciona bastante bien, ¿no? O Entonces, sea, en pero hay alguien que que, sí tenga este síntoma dentro del síndrome de ovario exactamente, poliquístico, sí, pues exactamente. Que antes, es que ahí la evidencia está un poquito, o sea, contradictoria, porque antes se decía que el Vitex, o más bien hay algunos estudios que dicen que el Vitex puede elevar la hormona luteinizante, que ya de por sí es un problema presente en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Otros estudios dicen que no, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería un poco, pues, a lo mejor ahí sí tener análisis de laboratorio en mano, hacer un monitoreo, pero yo muchas veces, o sea, en casos de acné, siento que sí puede ser una buena herramienta. Y en casos, por ejemplo, tal vez que no un síndrome de ovario poliquístico, si hay algo elevado a la prolactina o así, puede funcionar. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando se eleva la prolactina, digamos, de una manera moderada, es porque hay un proceso, o sea, y está relacionado, o sea, ya descartamos obviamente el prolactinoma, ¿no? El tumor benigno, ya descartamos que hay un tema de tiroides. Hay que tomar en cuenta que la prolactina es una hormona neuroprotectora, ¿no? Entonces, aquí, pues, está cumpliendo con su función neuroprotectora. ¿Quiero que baje la prolactina? Sí, pero bajar quiero el que estrés. baje, exactamente, ¿no? No porque me estoy tomando un chocho, aunque sea natural, Ujú. para bajarme los niveles de prolactina, porque entonces me estoy quitando como ese nivel de neuroprotección y eso tampoco queremos. Claro, hay que entender que tiene una función estas hormonas, ¿no? Lo bien que decías Exactamente. ahorita. Y realmente si quieres irte a trabajar en lo que lo generó, pues es aprender a gestionar el estrés, bajar el tema del estrés. Claro, claro, por supuesto. Y a ver, y los adaptógenos son, o sea, herramientas muy buenas, ¿no? Pero también hay que saber cuándo utilizarlos de manera puntual. Hay algunos suplementos que se pueden utilizar a largo plazo sin mayor problema. En el caso de los adaptógenos, pues no es tan recomendable, ¿no? O sea, es como de 3 a 6 meses, monitorea qué onda, porque pueden alterar por ahí algunas vías de detoxificación. O sea, como que al final son cosas que le estamos metiendo a nuestro cuerpo de fuera y hay que ir viendo cómo se utilizan. Claro, verlos como un recurso, pero no como algo que va a ser permanente o va a convertirse en algo que nuestro cuerpo va a necesitar todo el tiempo, ¿no? Sino como Claro, algo temporal. sí, ni pretender solucionar tu problema, o sea, ya viéndonos muy tipo medicina funcional, pero que a veces en lugar de meterte un chorro de medicamentos, te metes un chorro de suplementos, Ujú. ¿no? O sea, no se trata de eso. Al final, las bases del tratamiento son lo que tú decías, Grace, o sea, alimentación, ejercicio, descanso, gestión emocional, gestión del estrés, ritmos circadianos, o sea, todo este tema. Y oye, algunos suplementos, a lo mejor para cubrir ciertas necesidades, deficiencias, adaptógenos, para ayudar ahí a equilibrar hormonas, bienvenidos, ¿no? Pero no son la parte principal del tratamiento, ni mucho menos. Sí. Hay muchas mujeres que dentro del síndrome de ovario poliquístico tienen alteraciones en su ovulación, ciclos anovulatorios, y mucho del aumento de la progesterona en la fase lútea depende justamente del cuerpo lúteo, ¿no? De que Sí, exista todo, esta ajá. ovulación. Entonces, muchas tienen esta baja de progesterona. ¿Hay algo como estrategia nutricional o suplementación que pueda favorecer donde haya suficiente evidencia de decir, esto puede mejorar? Pues para mejorar la vascularización del cuerpo lúteo, a ver, número uno, estrategias, o sea, la gestión del estrés es súper importante. La parte de la inflamación, o sea, abordar la inflamación de bajo grado, ¿no? Esta inflamación por los alimentos que consumimos, por el estrés y eso que mantiene a nuestro sistema inmune como encendido. Es importante pues trabajar en eso, a ver qué alimentos te están causando ciertos problemas, arreglar si hay algún tema digestivo, que bueno, esto ahora hablando de síndrome, o sea, de deficiencia de progesterona y para todo, ¿no? O sea, yo lo primero que veo en una paciente es cómo está tu digestión. Si Ujú. no empezamos por ahí, pues lo demás no va a mejorar. Y ahora, suplementos para mejorar la vascularización del cuerpo lúteo y la producción de progesterona y eso, pues yo de los que conozco que tienen más evidencia son la arginina y la vitamina C. Fíjate, y estos no están tan populares en este momento como podría ser el inositol, ¿no? El cual es mucho más divulgado que justamente estos. Claro, ahí es lo que te digo, hay que ver cuál es nuestra prioridad. A lo mejor en una mujer que no está ovulando y que le falta esta sensibilidad al receptor de FSH, pues ahí sí le meto el inositol.
¿no? Pero si es una mujer que sí está teniendo ciclos ovulatorios, pero que su problema es precisamente la producción de progesterona porque su cuerpo lúteo por X o por Y no está bien vascularizado, se está desintegrando rápido o así, ahí sí le metería a lo mejor arginina, vitamina C, ¿no? Ese tipo de cosas. Obviamente, primero las demás estrategias. Y lo importantísimo es recalcar que hablar de suplementación necesitamos el pensamiento crítico de un profesional. O sea, se habla de los suplementos y además los encontramos tan fácil, la disponibilidad ahora de meterte a una página de internet y comprarlos y te llegan a tu casa. Claro, Pero claro, la sin realidad es que recetas, el sin... pensamiento crítico y el escoger cuáles son los indicados para ti siempre deben de ir del acompañamiento de un profesional. Lo que es para no terminar tomando un montón y luego no saber cuáles sí te hicieron bien, cuáles no, cuáles ¿Cuáles te dejaron peor? sí, porque es súper importante ir haciendo como esta introducción y también irlos quitando para ir viendo cómo va mejorando tu cuerpo. Sí, a mí me llama mucho la atención que de pronto me escriben, oye, es que tengo SOP, ¿qué suplemento puedo tomar? Y yo como, o sea, no me estás diciendo nada, no tengo ni idea. O sea, necesitamos conocer todo el contexto que hay alrededor para ver con qué te puedes favorecer más. O sea, esto que tú dices de SOP y Nositol, pues depende, ¿no? Ujú, sí, totalmente. Pues fíjate, Marisol, que estamos entrando a la recta final del episodio, pero si hay algo todavía que tú digas, no, Gris, no nos vamos sin que yo hable esto, es ahorita el momento de decirlo. Ay, qué presión, no me acuerdo. No te creas, tú lo podemos decir en un rato más. Fíjate que para cerrar nos gusta hacer 3 preguntas a nuestros invitados. Parten justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que nos nutrimos no solamente física, sino también emocional y mentalmente. Y para recordar y potencializar algunos recursos y conocimiento de cómo hacerlo, nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en estos 3 aspectos. ¿Cómo le haces tú para nutrirte físicamente? Pues mira, yo trato de, o sea, físicamente trato de comer lo mejor que puedo. Hago esto que les recomiendo mucho a mis pacientes de, yo en mi casa no tengo chucherías. O sea, trato de comprar alimentos reales, frutas, verduras, carnes, etcétera, semillas, chocolate oscuro que lo amo, pero en mi casa no tengo nada de eso. Ahora, voy a un restaurante, voy a casa de alguien más, o de pronto se me antoja, lo compro, ¿no? Yo como de todo, sin culpa, lo disfruto, ¿no? O sea, tratar de llegar a esa proporción de, pues, oye, no vas a comer chucherías todos los días, pero pues si la comes, disfrútala y sigue adelante, ¿no? O sea, tratar esa parte. Ahora, el ejercicio, por ejemplo, ha sido algo que siempre me ha costado trabajo, pero ahorita ya estoy logrando ir a yoga una vez a la semana, pilates 3 veces a la semana, porque tuve una bebé hace poquito, entonces como que ahí justamente equilibrar esa parte, hubieron unos meses difíciles, pero pues definitivamente el ejercicio también ha sido como importante últimamente en mi vida. El sueño, no lo perdono jamás. Mi bebé se levanta a las 6:20 de la mañana, yo a las 10 de la noche estoy en la cama, o sea, pase lo que pase. O sea, no tiendo a ser de esas personas que se descuidan tan fácilmente, ¿no? O sea, trato, y no sé, o sea, porque de otra forma no funciono, ¿no? O sea, si no estoy bien comida y bien, mira, lo del ejercicio no te digo, pero si no estoy bien comida y bien dormida, no lo hago. Oye, y mentalmente, ¿cómo disfrutas nutrirte? Pues hace poquito empecé un tratamiento de terapia y según yo fui para explorar un poco y así, porque dije, ay, no lo necesito, pero voy a ver, y obviamente sí lo necesito y está increíble el proceso y ir ahí a hablar de todos los temas que tienes en tu día a día o así. O sea, la terapia es algo muy reciente, pero que llevo poquitas sesiones y me ha gustado un montón. Y la verdad es que muchas veces el meditar, últimamente no lo he hecho tanto porque he priorizado otras cosas, pero el meditar me gusta, el estar en contacto con la naturaleza, el leer cosas que a lo mejor de autodesarrollo, ese tipo de cosas, escuchar también podcasts con estos temas o TED Talks, o eso también es algo que me motiva. ¿Y espiritualmente, cómo nutres tu alma? Pues yo creo que ahí es más un tema de meditación, de estar en contacto conmigo, ¿no? La parte de la naturaleza, yo creo que eso es como lo que más me ayuda a Te fusiona conectarme. un poco la mente, ¿no? Estos 3 totalmente están fusionados, ¿no? Pero Claro, claro, claro. dividirlos es a veces complicado y al mismo tiempo, pues es algo natural que hemos hecho para estudiarlo. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué quieres ponerles ahí? ¿Qué quieres decirles a las futuras generaciones? Uy, híjole, pues lo primero que me viene a la mente, pues es que
traten como de no ser tan exigentes, o sea, y es porque lo veo mucho en consulta y así, de no ser tan exigentes, de confiar en ellas, de seguir sus instintos, de no culparse tanto por las cosas que no hacen bien y de ver más bien este tipo de tropiezos como un aprendizaje, como cosas que les pueden servir para, pues, para evolucionar y para crecer. Ujú. Y me encanta que lo dices muy en el dirigido a las mujeres, porque creo que necesitamos muchas de nosotras escucharlo, ¿no? Hemos tenido y hemos cubierto muchos roles últimamente y esto de repente nos ha generado pues el querer estar todo el tiempo bien y para todos y no darnos tiempo a nosotras. Entonces, qué bien que bajemos una rayita a nuestras exigencias, porque tal vez por ahí venga nuestra necesidad y nuestros síntomas, ¿no? Desde ahí vengan a decirnos justamente eso, bájale un poco. Claro, y te lo digo yo porque me queda perfectamente el saco también, ¿eh? No, bueno, es que hablamos desde ahí, ¿no? Esto es importante hablar. Somos humanas, que estamos hablando también desde nuestra experiencia, por supuesto, profesional, pero también la que vivimos en el día a día. Entonces, es algo que vivimos Claro. la mayoría. Y obviamente lo recomendamos y lo intentamos hacer, pero pues no siempre se puede. Y esto nos hace todavía más humanas y empáticas. No, 100%. Y oye, y tratas de hacerlo y ser un ejemplo y así, pero también lo que dices de eso, ¿no? Transmitir que ni eres perfecta, ni haces todo bien y que pues así somos todos. Exacto. Bien, Marisol, pues estamos entrando ahora sí ya para despedirnos. ¿Hay algo que quieras decir ahorita? Creo que no, Gris. ¿No? Perfecto. Pues muchísimas gracias en nombre de la comunidad. Te agradezco muchísimo el tiempo, el que nos hayas ayudado como a entender un poco más del síndrome de ovario poliquístico y por supuesto a la comunidad que nos escucha. Muchas gracias por estar por acá. Estamos llegando al final de la temporada número 5 de Ser Nutritivo Podcast. Nos falta un episodio más. Este episodio va a ser en vivo, así que te recuerdo que este 16 de diciembre te conectes a las 7:30 de la noche en nuestra red en Instagram de Ser Nutritivo Podcast porque vamos a compartir con más colegas para hablar sobre cómo tener una Navidad libre de culpa y en paz con la comida. Me va a acompañar Ana Arismendi, me va a acompañar Claudio Not y Ellen de Lo que nos nutre podcast. Y por supuesto, estamos esperando que tú nos acompañes también por ahí. Marisol, ¿te unes? Sí, claro que sí. Perfecto, por allá los estoy esperando entonces para ahora sí cerrar la quinta temporada. Muchas gracias, Marisol. A ti, Gris, mil Gracias. gracias.